La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Emisoras con el carisma dominico en el Perú. Se une otras redes de radios amigas: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Muro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles, el YouTube en vivo, el Facebook en vivo de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba y el Twitter. Así es que ya estamos en todas las plataformas y estamos también listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Yo no estoy en el Perú, estoy en un lugar lleno de sol, la verdad, hace mucho calor en el hemisferio norte, pero sé que en Lima Abel está congelado, feliz con sus 2 dosis de vacunación ya, sano y con sus 2 chompas y casaca. Pero sí, vamos a empezar hoy día, Abel, hablando justamente de vacunación y de buenas, y no diremos malas, pero sí preocupantes noticias, ¿no? Ayer el Estado peruano anunció que se han colocado 11 millones de dosis. 11 millones de dosis no quiere decir 11 millones de vacunados, por si acaso. Pero ya pasamos los 5 millones de personas, si no me equivoco, 4,5 o 5, ya no estoy segura, con 2, 3,5, 4, ya se me confundieron los números, no los voy a decir porque los voy a decir mal. Pero digamos, todos los mayores de 57, como yo, ya tenemos las 2 dosis. Es decir, toda la población vulnerable. Toda la población vulnerable ha tenido la posibilidad, porque siquiera no lo hace, pero ha tenido la posibilidad de ya recibir sus 2 dosis. El gobierno también ha anunciado que esta semana, en 5 días, se ha vacunado a 1 millón de personas. Es decir, se está avanzando a 200,000 dosis diarias. Ese es un magnífico ritmo. Si seguimos a ese ritmo, a 1 millón a la semana, en 10 semanas se ha vacunado a toda la población adulta. Y si quieren, 3 semanas después de esas 10 semanas, probablemente toda esa población adulta va a estar vacunada. Y faltarían los menores de 18 a 12 años, que son los menos vulnerables y que tienen que vacunarse para ir al colegio el próximo año, inevitablemente. O sea, podríamos vacunar en 10 semanas si es que tenemos todas las vacunas en el Perú. El problema es que van llegando por lotes. Y tenemos que tener los lotes que faltan. Ayer se ha vuelto a anunciar una compra adicional de 10 millones de vacunas más a los laboratorios rusos. Se está dejando un stock de vacunas
Ahora viene lo que preocupa. Y preocupa porque lo ha dicho quien probablemente sea el ministro de Salud del gobierno del señor Castillo. En primer lugar, ha dicho que no le parece que el avance de la vacunación sea importante o algo de lo cual deberíamos estar satisfechos o contentos. Claro, toda obra humana, y sobre todo la que está en proceso, es perfectible. Y efectivamente necesitamos vacunar al 70% de la, vacunación, de la población para enfrentar correctamente una tercera ola, y estamos recién en el 15% de la población. Pero somos el quinto país de Sudamérica. El primero es Chile. ¿Pero por qué? Porque Chile empezó a vacunar en enero. Hizo sus compras rápido, bien, sin política, ¿no es cierto? Técnicamente, con evidencia, compró en enero y estaba con la población muy vacunada. Somos el quinto país de Sudamérica en vacunación, en avance de vacunación. Sudamérica es bien grande, ¿eh? Así que tan mal no se está haciendo. Y sí, hemos explicado tantas veces, en esto se avanza de manera exponencial. La primera semana, vacunas con las justas, ¿no es cierto? Tal vez a 50.000. Ahora estamos hablando de vacunaciones de 1 millón de personas a la semana, porque se aprende, hay un aprendizaje y se incorporan más equipos. El equipo se desplaza, no solamente se queda en su lugar de vacunación, sino sale, etcétera, etcétera. Tenemos un territorio complicado, una población extendida en todo el país. Es complejo vacunar. En Lima no es complejo vacunar. Ándate pues a una provincia como la que, ¿no es cierto?, de la que proviene el presidente de la República. Es complicado. Las áreas rurales no son fáciles de cubrir y hay que ir con 2 dosis. Es complejo. No se diga la Amazonía. Entonces, es un proceso en marcha que avanza a toda velocidad. Si yo fuera usted y está dentro de la edad y ya está citado, no pierda su cita este fin de semana. Vaya a vacunarse. ¿Por qué le digo esto? Porque las declaraciones del señor Ceballos son muy preocupantes. Primero, como les digo, la ninguneada. Segundo, que van a evaluar. Cuando uno evalúa, pues, tiene que evaluar. Y van a mover a algunas personas, no se va a quedar la misma gente, ¿eh? No, porque hay que evaluar y cambiar las cosas. Estos con el complejo de Adán, que son el primer hombre en la Tierra, son los que más daño le pueden hacer al programa de vacunación. Luego que no van a cambiar, van a cambiar algunas cosas, etcétera, etcétera. No están seguros de que tengan vacunas para agosto y septiembre. Y como no están seguros de que tengan vacunas porque no les van a dejar, y eso no es verdad, son capaces de pararnos la vacunación en agosto y septiembre cuando todos sabemos que para agosto y septiembre viene una tercera ola. En este momento estamos besando el piso, digamos, de la epidemia, de la curva epidemiológica. Ayer han habido 37 fallecidos, que es terrible que mueran 37 personas, pero vamos a llegar a un punto en unos días en que ya no van a haber fallecidos por COVID, como ha pasado en Europa. Y de ahí la gente se descuida un poco, la población no está completamente vacunada y ¡boom!, arrancan los contagios de nuevo. Y la enfermedad se expande. Si la enfermedad se expande, pero la mayoría de la población vulnerable está vacunada, entonces la gente no va a morir, se va a enfermar, pero no va a morir. Pero si la enfermedad se expande y la mayoría de la gente vulnerable, ¿no es cierto?, si está vacunada no va a morir, si no está vacunada sí va a morir. Y de nuevo, el sistema sanitario se satura. No hay cama para tanta gente, como dice la canción. Necesitamos 5.000 camas UCI para una tercera ola. Tenemos 2.500. Lo que sí se ha mejorado es que hay 300 plantas de oxígeno. Está cubierta ahorita la demanda. Se presume que en una tercera ola, con la población vulnerable vacunada, la saturación de los servicios sanitarios va a ser mucho menor. Pero no lo sabes hasta que no lo vives. Y hemos visto que la segunda ola mató más que la primera. Entonces necesitamos con absoluta urgencia que el señor Ceballos cambie el enfoque de sus entrevistas porque francamente nos está asustando y mucho. Un parón en agosto en la vacunación
va a ser dramático, pero dramático para los efectos de una tercera ola que podría llegar en septiembre o en octubre. Es decir, en septiembre arrancar la expansión, sube en octubre, noviembre, trepa hasta arriba y de ahí baja diciembre, enero. Y de nuevo vamos entrando. Ahora, si estamos vacunados la mayoría, va a ser un tumbito, pues ya no va a ser una ola. Mientras más gente se vacune de aquí a que entremos a la tercera ola abiertamente, más gente va a vivir. Acá no estamos jugando con cualquier cosa, estamos hablando de la vida humana, de la que tenemos que preservar, un país que está llegando ahorita a los 200.000 muertos, estamos en 190 y tantos mil. Estamos llegando a los 200.000 muertos. Y el próximo ministro de Salud no está muy seguro de mantener la vacunación en la forma en la que se viene realizando, porque no ha sido exitosa. Haber vacunado al 15% de la población en realidad no es importante. No somos los primeros de América Latina. Entonces hay que cambiar a las personas. Y no está muy seguro de que tengan las vacunas para agosto y septiembre, porque no hay una buena dotación. O sea, yo entiendo que políticamente ningunear a tu antecesor sirve, claro, para justificar. Eso es políticamente, pero en este caso es muy diferente al de Sagasti con Vizcarra. Cuando llegó Sagasti, en concreto, no había un solo contrato de vacunas. En concreto. En principio, habían unos compromisos, pero en concreto no había nada. Hoy, en concreto, se está dejando 70 millones de vacunas. Es que no nos vengan con el cuento de que no hay nada, porque son contratos ya firmados por el Estado peruano. Otra cosa más. Los peruanos estamos recibiendo una vacuna no porque el gobernante nos esté haciendo un favor. Eso hay que tenerlo bien claro. No porque nos están haciendo un favor o porque estamos pidiendo un privilegio. Si usted está en la edad de vacunación correspondiente, usted está ejerciendo un derecho al vacunarse. Es mi derecho ser vacunada por el Estado peruano si yo tengo 57 años y están vacunando a los de 57 años. Es mi derecho. No me están haciendo un favor. No es una cortesía, un regalito, un privilegio, algo que tengo que agradecer. Sí, gracias, señor presidente. No. Ese derecho, ¿no es cierto?, lo podemos recibir con una buena gestión o con una mala gestión. Yo considero que la gestión de Sagasti en este tema ha sido muy buena, porque ha acelerado a toda velocidad un proceso con una velocidad enorme que no tenía cuánto arrancar y que es nuestra salvación. Y no es una metáfora, es la diferencia entre estar vivo y muerto. Y todos los que ya nos vacunamos, ¿qué cosa queremos ahora? Que vacunen a nuestros hijos, para que ellos también puedan tener una vida normal. Eso es un derecho, porque la plata con la que se compran las no es la plata del Estado. No es como decía el congresista que le decía a Mirta Vázquez, no es tu plata, y ella le decía tampoco la tuya. Es la plata de todos los peruanos. Es mi plata, son mis impuestos. Entonces, reitero, no me está haciendo un favor el señor Ceballos. Es mi derecho. Todos los que tengan más de 40 años, espero que estén vacunados al 30 de julio, tienen el derecho de que se les ponga una vacuna porque así ha sido programado, así han llegado las vacunas y es lo que le toca. Hemos hecho la cola de la manera correspondiente, sin saltarse la cola. ¿Eh? En el orden establecido, usted tiene derecho a ser vacunado gratuitamente por el Estado peruano. No es un regalito. Yo no estoy acá mendigando unas vacunas. No. Es mi derecho. Yo he aterrizado en el aeropuerto de los Estados Unidos. Ahí sí me han hecho un regalo. Fíjense, porque yo no soy contribuyente en los Estados Unidos. Ni soy nacional de los Estados Unidos. No soy ciudadana de los Estados Unidos. Pero me han hecho un regalo y estoy muy agradecida porque ahí sí me han hecho un regalo. Un regalo que, por supuesto, tiene un componente político y comercial. Es evidente
que el estado de Florida vive del turismo y si vacuna a los turistas tendrán un motivo para quedarse y para gastar y establecerse acá unos días, de tal manera que hay un ingreso importantísimo en tributos para el Estado. Está clarísima la estrategia comercial y es una estrategia inteligente que ojalá el próximo año también pudiéramos aplicar en el Perú, sobre todo para el turismo que va al Cusco. Pero en general, y esto hay que decirlo, no nos hace el Estado peruano ningún favor cuando nosotros estamos ejerciendo un derecho. Y lo que no tiene derecho el señor Ceballos es a parar el programa de vacunación, porque lo va a hacer más bonito, porque lo va a hacer mejor, porque nos ofrece mejorar la velocidad. Miren, a 1 millón de vacunas por semana vamos bien, ¿ah? Vamos bien. ¿Por qué no lo dejamos así? 10 semanas, 10 millones de vacunas aplicadas más, ¿no es cierto? Y ya estaríamos llegando a la inmunidad de rebaño. O aplicando obviamente todo lo que ya considerando todo lo que ya se ha vacunado, ¿no? Entonces, en 10 semanas podríamos estar en el 50% de la población, podríamos estar en el 50%, tal vez un poco más, a este ritmo, ¿ah? Ojalá a 1,5 millones por semana. Países enormes como Estados Unidos han vacunado 2 millones diarios, pero esto es un país inmenso con 50 estados, con una población que es 10 veces la población peruana. Es otra historia y con recursos ilimitados probablemente para hacerlo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. No nos pueden parar el programa de vacunación. Los mensajes en esto no pueden ser confusos. Y ha dicho el señor Ceballos algo más. Los contratos son confidenciales y no los conocemos. Entonces no sabemos bien. Como el gobierno de Castillo rompa los pactos de confidencialidad, nos quedamos sin vacunas. Hay que tener cuidado porque no saben contratar. Lamentablemente, la experiencia de la izquierda en gobiernos ha sido muy poca en el Perú. La última es la de Susana Villarán. Y tienen problemas para contratar, no saben contratar. Estos contratos ya están hechos. La Cancillería, ¿no es cierto?, que es un organismo profesional del Estado peruano, espero que no desmantelen tampoco, ¿no es cierto?, la Cancillería, ya sabe cómo manejar estas situaciones y lo ha hecho muy bien. Yo espero que no vengan después, ¿no es cierto?, a revelar información, porque comienzan a revelar información, es decir, rompen las obligaciones contractuales y nos quedamos sin vacunas. Porque los laboratorios resuelven los contratos. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Es que el énfasis no puede ser poco en esto, ¿ok? Y hay algo que es bien importante desde el punto de vista político y el señor Ceballos lo tiene que saber. Al señor Castillo le van a buscar lo que sea para vacarlo. Lo que sea. A Vizcarra le descubrieron el vacunagate cuando ya no era presidente. ¿Ustedes se imaginan si se lo hubieran descubierto cuando era presidente? Si el señor Castillo hace cualquier cosa que perjudique el programa de vacunación y no rectifica inmediatamente, su presidencia pende de un hilo, porque esto es probablemente lo más importante para la mayoría de los peruanos. Por lo menos para mucho más de la mitad de los peruanos. Si no nos vacunamos, no volvemos a trabajar como antes. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y seguramente muchos alternaremos el trabajo presencial con el virtual, como lo estamos haciendo ahora. También la escuela y también las universidades aprovecharán las ventajas que ofrece la virtualidad, pero no va a ser nuestro modo de vida. La mayoría quiere volver a marzo del 2020, es todo lo que pide. Y quiere volver a ver a sus familias, quiere volver a tener fiestas, quiere volver a abrazarse, quiere volver a vivir una vida normal. Aquí, te cuento, Abel, estoy en Florida, en el centro de Florida, en la parte central del estado, no se usan mascarillas ya en las calles.
es un poco aterrador, te diré. Yo sí la uso, mi familia la usa, porque además estamos vacunados recientemente. Se supone que tienes que esperar 15 días para que realmente la vacuna te dé la protección completa después de la segunda dosis, pero vemos que la gente ya no usa mascarillas. Y no es que no se enfermen, ¿eh? Desafían un poco la ciencia y la realidad. En las tiendas sí el personal está usando mascarilla, pero te avisan que están completamente vacunados. Y la norma es un código de honor, es decir, si no te has vacunado ni te quieres vacunar, tienes que usar mascarilla. Si te has vacunado completamente, o sea, ya tienes tus 2 dosis, o una dosis en el caso de la vacuna de Johnson Johnson, entonces puedes andar sin mascarilla. Esa es la regla. Y la mayoría, la gente acá, es raro ver gente con mascarilla. Yo creo que los que andamos con mascarilla somos los turistas, prevenidos, ¿no? Ahora, también es verdad que es raro ver una aglomeración. Es raro ver, prácticamente no las ves. Vas a establecimientos comerciales que sí tienen gente, pero la gente está distanciada y nadie se anda pegando uno con el otro, ¿no? Entonces, eso también permite acá la vivienda, tiene unas condiciones sanitarias óptimas, porque son ciudades muy extendidas, muy planas, con servicios básicos. Entonces, es muy difícil el contagio en los barrios, digamos, ¿no? Esas no son las condiciones del Perú. Y una tercera ola puede ser muy dura para el Perú. De hecho, para Chile, con una vacunación muchísimo más entusiasta que la nuestra, los agarró en plena vacunación y tuvieron que cerrar Santiago y otras ciudades por condiciones sanitarias. No queremos volver a eso. Si no queremos volver a eso, a cerrar 1 o 2 semanas una ciudad. Recuerden, en febrero hemos tenido una encerrona nuevamente, todo febrero. Entonces tenemos que vacunar y hacer de la vacunación la prioridad nacional. Y a mí me aterra escuchar al señor Ceballos, que además le preguntan si va a llamar a Vladimir Cerrón, y ha dicho que sí, que es un gran médico. No han podido terminar ni los hospitales de Junín. ¿Qué cosa le van a preguntar si no tiene ni siquiera competencia para construir un hospital regional? ¿Qué cosa le pueden preguntar de salud pública? ¿Esos son sus referentes? ¿En serio? ¿No le pueden preguntar al señor Ugarte antes de irse, oiga, podría trabajar con nosotros unos días más para contarnos cómo ha hecho todo el plan? Y se puede quedar el jefe de inmunizaciones del MINSA, o el personal de inmunizaciones del MINSA, o el agente de vigilancia epidemiológica. Yo me imagino que no van a mover a los científicos del INS, ¿no? O sea, por favor, ha costado armar eso. Me preocupan muchísimo las declaraciones del señor Ceballos. Creo que él no se da cuenta, tal vez, pero como médico debería ser un poquito sensible a la ansiedad de los pacientes. Un médico conversa con su paciente un rato y se da cuenta cuán ansioso está y modera su discurso para controlar la ansiedad de su paciente, ¿no es cierto? Bueno, tiene que entender que todo el Perú en este momento es paciente y todo el Perú está ansioso. Está muy ansioso. Y esa ansiedad, en esta incertidumbre, genera mucho daño. Entonces, como buen médico, tiene que, primero, no dañar, ¿no es cierto? Primero, no dañar. Es la primera regla del juramento hipocrático, no dañar. A una población ansiosa le estás poniendo más ansiedad encima. Lo que tiene que decirle a la gente, lo que todos queremos escuchar es: no va a parar en ningún momento la vacunación. Vamos a seguir al mismo ritmo o a mejor ritmo, pero no se va a parar la vacunación. No se van a desconocer los contratos, se van a respetar escrupulosamente los contratos ya firmados por el Estado peruano para asegurar los 70 millones de vacunas que ya nos dejaron. Me encantaría escuchar eso. Ayer estuvo, porque tenemos tiempo para mencionarlo, Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, ya como presidente electo, con Francisco Sagasti, que me imagino que tuvieron una larga conversación. Hay varias fotos, se han mostrado imágenes. También, por supuesto, sabemos que le preguntó su opinión sobre el tema de la Asamblea Constituyente y Sagasti señaló que no le parecía el momento apropiado.
una respuesta prudente, y que creía que las reformas que se tenían que hacer a la Constitución podían hacerse en el Congreso de manera parcial y lograr el mismo resultado, y que más bien el cambio de Constitución era más simbólico que otra cosa para algunas personas, pero en general no cambiaba nada en la realidad del Perú. Y sí crearía una total incertidumbre, pero una total incertidumbre sobre la economía peruana. Entonces, también le preguntaron a Francisco Sagasti cómo encontró al nuevo presidente, y dijo que era un hombre muy humilde, muy sencillo y con gran sentido del humor. Me pareció interesante, porque ese es un ángulo que no se había visto de Pedro Castillo, la verdad. Y ojalá que lo tenga, en serio, porque de un gran sentido del humor, como dijo el presidente Sagasti, ayuda mucho en tiempos de crisis para poder reírse uno de sí mismo. Cuando estuvimos conversando con Francisco Sagasti, recordará Isabel, y lo ha repetido en varias entrevistas, sobre todo una muy bonita que le ha hecho a Augusto Álvarez, él mismo se ríe de su segunda conferencia de prensa y dice, fue un desastre, pero los memes me encantaron, ¿no? Él mismo se ríe porque, claro, la forma de comunicar de un profesor universitario no es la forma de comunicar de un presidente de la República, y dijo, bueno, prefiero que mis ministros defiendan, ¿no es cierto?, cada uno sectorialmente su campo, y de esa manera podamos comunicar mejor. Y de hecho, la comunicación del Estado mejoró. Y él aparece en momentos críticos y centrales. Hay dos tareas para el presidente Castillo en este momento. Una, el Consejo de Ministros, todavía no sabemos nada. Las voces más saltantes indican que va a ser un gabinete Perú Libre. Es decir, presidido por el señor Roger Nájar o por Dina Boluarte. Punto. Y con el respaldo de Bermejo, Cerrón, ahí Perú Libre diciendo Nájar o muerte, venceremos, y ya está, es nuestro gabinete. ¿Qué tanto juego pueda tener Castillo propio, no? Parece que no mucho. Y si no son de Perú Libre, son de Juntos por el Perú. Ceballos viene de Frente Amplio, es decir, un gabinete de izquierda con personalidades de izquierda. Punto. Nada de los mejores técnicos, la ancha base, eso es retórica. Acá, patria o muerte, no patria o vida. Y luego tiene que dar un mensaje la próxima semana. Su primer mensaje oficial al país. Yo no sé quién lo está ayudando a escribirlo, pero espero que tenga una visión un poco más clara de las cosas, porque no hay nada claro, y eso es lo que genera tanta molestia. En un país ansioso, sería bueno que el señor Ceballos le explique qué cosa es el síndrome de ansiedad crónica, ¿no es cierto? Porque no sabemos con qué Pedro Castillo estamos hablando. ¿Con el de la primera vuelta? ¿Con el de la segunda vuelta? ¿O con el de la tercera vuelta? O sea, uno que no quiere importar nada que se produzca en el Perú, uno abierto al comercio exterior, uno que quiere reservar la defensoría, otro que quiere fortalecer la defensoría, una asamblea constituyente porque el pueblo lo pide y el pueblo lo dice y el pueblo lo hace, o una asamblea constituyente dentro del marco del artículo 206 de la Constitución. ¿Cuál de los Pedro Castillo nos quedamos? ¿Y con cuál de los voceros de Pedro Castillo nos quedamos? Porque hay tantos voceros que fabrican otros Pedro Castillo que ya no sabemos cuál es cuál. ¿Qué tanto peso tiene Cerrón en esto? Que es un tema clave en este momento en el Perú. Cerrón tiene un discurso propio, un Twitter propio, donde él decide a quién apoya y a quién critica, un juego judicial propio, donde está en el Tribunal Constitucional tratando de apelar a un habeas corpus para que simplemente le quiten la condena y él puede ejercer cargo público. Su temor no es ir a la cárcel, es ejercer cargo público, está desesperado por ejercer cargo público. No quiere dejar de tener poder en este gobierno. Poder real, no poder por interpósita persona, sino poder de manera directa. Si no, no estaría tan desesperado tratando de que le anulen la condena. Porque además hay que entender una cosa, que le anulen la condena al señor Cerrón no lo convierte en una persona apta para ser primer ministro.
O sea, no es un requisito formal no tener condenas. ¿Te das cuenta? El requisito tiene que ser competente en la gestión pública del sector que te están encargando. Ese es el requisito. Lo otro está, pero por sentado, ¿no? Y la pregunta es competente una persona que tiene una condena anulada, pero que la tiene, y que tiene otros procesos por no saber gestionar servicios básicos en Junín. Muy bien, a ver, vamos a la pausa, pero para responder todas estas preguntas, hoy día no las voy a responder yo. Hemos invitado a un experto en políticas públicas, vamos a hablar con un politólogo, va a estar con nosotros Fernando Tincopa del Centro Wiñac, que ha tenido varias publicaciones sobre la materia y ha participado en varios debates para analizar un poco estos temas que he planteado, nuestras preocupaciones, las de ustedes y las de todo el Perú respecto a un proceso que está en gestación y no termina, que es el del nombramiento de un gabinete que va a ser la carta de presentación de Pedro Castillo ante el país y la elaboración de un discurso que retórica más o retórica menos tiene que dar tranquilidad, pero no puede ser un discurso contradictorio en sí mismo. ¿Okay? No puede ser el discurso de Keiko Fujimori. Reconozco el resultado, pero el presidente no es legítimo. ¿Ya? Eso es una contradicción en sí misma. Castillo no puede darse ese lujo. Es cierto que todavía no lo pueden vacar porque no tienen los votos, pero tampoco él tiene los votos para una asamblea constituyente. Este Congreso y este Ejecutivo están en este momento trabados. Y puede ser que este Congreso, abriendo, decida patear rápidamente el tablero y juntar 66 votos para que no se le dé la investidura al gabinete. Entonces, eso también está sobre la mesa. Yo lo considero poco probable, nunca ha pasado. Pero hemos visto tantas cosas que nunca han pasado en los últimos años que perfectamente se juegan la primera bala y luego lo vacan. Pero la primera bala es, nos bajamos el gabinete, que nombre a quien quiera, pero no lo vamos a aceptar. Vamos a una pausa y rezamos con Fernando Tincopa. Así es, Rosa María. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y AM Taba nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter transmitiendo en vivo. Rosa María, adelante con las menciones que se nos pasó. Me olvidé por completo de las menciones. Es que Abel y yo estamos realmente muy preocupados por el tema de las vacunas y como los dos ya estamos completamente vacunados, sentimos que es nuestra obligación tratar de hacer todo lo posible para que todo el Perú se vacune. De cualquier forma, ¿no es cierto? Pronto, antes de que llegue la tercera ola, es como si todos supiéramos, ¿no es cierto?, que va a venir, que una tormenta espantosa, un huracán, y le dijéramos a nosotros, no, quédate en su casa, no pasa nada. No puedes, o sea, asegura tus puertas, ¿no es cierto? Saca las cosas de valor, súbelas a un lugar alto,
Eso que es lo básico que uno hace para protegerse, para prevenir, eso es la vacuna. Es como si usted tuviera un hijo, un bebito chiquito, y usted nunca lo hubiera vacunado contra la polio, ¿no? Contra sarampión, contra varicela, contra nada. Yo no estaría tranquila, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a las menciones. Y hablando de hijos, ¿tu hija o hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.puc.edu.pe o si quieren tourvocacional.pucp.edu.pe. Ahí tenemos las menciones de la PUC. Luego tenemos las menciones de las religiosas dominicas de Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para los hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores que debía haber mencionado a las 8 de la mañana. Mil disculpas, pero estaba muy preocupada por el tema de las vacunas. Y ahora sí, tenemos un invitado. Está con nosotros el señor Fernando Tincopa, ¿verdad? Sí, a pedir un minutito, por favor. ¿Ya estamos con Fernando? Un momentito, por favor, Rosa María. Que no faltan. Sí, está en línea, pero... Sí. Esta es una transmisión internacional, ¿no? Uh-huh. Lo cual no deja de ser, para la gente más joven, de repente esto no tiene ningún mérito, ¿no? Pero para Abel y para mí, ¿qué hubiéramos imaginado hace algunos años? Que era muy sencillo sentarse delante de la cámara y transmitir desde cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo a través de Internet. La verdad es que estos adelantos nos permiten estar siempre con ustedes, pero claro, nunca tener vacaciones porque siempre estamos trabajando. Ese es el único problema de este sistema. Hay otros temas interesantes hasta que llegue el señor Tincopa, algo que no es más que una noticia judicial, pero que creo que es importante resaltar por el nivel de escándalo que tuvo. ¿Se acuerdan ustedes de Óscar López Meneses? Este personaje tan extraño que conseguía resguardo policial en la puerta de su casa sin tener ningún mérito para tener ningún resguardo policial. Y que se dedicó a la compraventa de influencias figuradas y no reales. Era un experto en hacerle creer a altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales
que él les podía conseguir ascensos y que por lo tanto su amistad era muy importante. Bueno, el escándalo terminó con la baja de muchos oficiales, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, y por supuesto con un juicio que ha terminado ya con una condena a 4 años de prisión suspendida por tramposito. Pero el escándalo político que ese resguardo policial suscitó, no saben la cantidad de portadas contra Ollanta Humala, contra Nadine Heredia, diciéndoles que eran socios de Montesinos, que López Meneses, que efectivamente había tenido una relación con Vladimiro Montesinos, era su peón, qué sé yo. Una cosa de locos. ¿Cómo son los escándalos? A mí lo que me llama la atención de esta noticia, que yo la cubrí bastante, era, primero, que era clarísimo que era un tema de ofrendas. Es decir, este personajillo consiguió hacerle creer a varios oficiales que él podía, ¿no es cierto?, manejar sus ascensos, porque era cercano a Ollanta Humala. Y todo era falso, todo era mentira, se lo había inventado todo. Pero había una prensa que estaba dedicada a hacerle la vida miserable a Ollanta Humala, y a Nadine Heredia con mayor razón, en contubernio, hay que decirlo, con Alan García, que se dedicaba a esos temas básicamente, y bueno, tuvieron unos meses de jolgorio con esta historia, que no fue más que esto, 4 años de prisión suspendida. Nada más que eso, y ahí terminó la historia. Entonces, mucho cuidado con dejarse llevar por estas primeras planas estridentes, porque no son nada, de verdad. Y al final el periodismo se desprestigia muchísimo, porque cuando la justicia llega tantos años después y ya nadie recuerda ni siquiera la historia. Ojo con esto. Miren, esta historia, si no me equivoco, es del 2014, 2015 máximo. 6 años después ya nadie la recuerda. Ya no es importante. 6, 7 años después ya no vale la pena ni siquiera hablar del tema. Y todo lo que se dijo contra Ollanta Humala, pero todo lo que se inventó. Ahí lo tienen. Muy bien. Estamos ahora con Fernando Tincopa para hablar de estos temas que preocupan. Las tareas del nuevo gobierno, las inmediatas, las urgentes, formar un nuevo gabinete y hacer, ya no promesas, sino anuncios oficiales al país en un discurso de 28 de julio que va a ser muy esperado. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por el tema del gabinete. Hasta donde sabemos, los voceados son el señor Jairo o la señora Boluarte, cuadros de Perú Libre, y el gabinete son, hasta ahora, de lo que se sabe, figuras que provienen de partidos de izquierda. Pedro Franqui, Manuel Rodríguez Cuadros, Ceballos, no son de Perú Libre, pero son de partidos de izquierda. Y lo que parece que se va a presentar al país es un gabinete de izquierda pura y dura. La pregunta es si ese gabinete va a obtener un voto de confianza en este Congreso, en una negociación de mesa directiva que están haciendo los partidos, no las bancadas en este punto, donde probablemente no solo negocien la mesa directiva, sino también negocien el gabinete. ¿Qué piensa, doctor? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, decía. Es un poco complicado, ¿no? Servir como de adivino y especulador para saber un poco cuáles son las intenciones de Castillo, pero lo que sí se puede saber con certeza es que él enfrenta una disyuntiva muy importante que va a tener que ser solucionada en esta semana. La disyuntiva es la de qué línea programática seguir, digamos, la que lo llevó al poder junto con Perú Libre, o la que aparenta ser la de la última semana, una más moderada, cercana a Juntos por el Perú, y que le permitiría como estrategia cooptar parte del centro para llegar o alcanzar a una negociación por la mesa directiva. La pregunta de fondo también es, si esa es la estrategia entonces, habría que preguntarse si la moderación no es más bien parte también como uso de estrategia para conseguir la mesa directiva e inmediatamente luego pues se retorne al ámbito de siempre, ¿no? Entonces,
Yo creo que esas cosas, hay dos momentos claves en los que esto se va a definir. El primero, evidentemente, es la conformación del gabinete, y el segundo, tal como lo decías, el discurso 28 de julio. Porque ambas son rutas de las que no puede escaparse la línea programática del nuevo gobierno. Y ambas van a ser reflejos de cuáles son los puntos a priorizar en la agenda del Ejecutivo. Claro, pero en ambos casos hay pros y contras. ¿Ok? Por eso es que es tan complicado. El pro, en el caso, digamos, si va por una agenda radical, el pro tiene al partido, tiene contento a Vladimir Cerrón, tiene contento a los que fueron sus bases, reparte ahí poder y mantiene a los 37 más sus aliados, 5 de Juntos por el Perú, 42. No va a poder pasar una ley, no va a poder pasar su asamblea constituyente, pero tiene una defensa cerrada en ese ámbito y es difícil que lo puedan vacar. Difícil todavía porque solo son 42, pero digamos, conseguir 2 votos más para que no lo vaquen, aguanta. No puede hacer nada más que eso. Satisface, ¿no es cierto?, a una base, pero no compromete nada más porque nada más puede hacer. Ahí queda. El contra de eso es que si presenta un gabinete que solo es de izquierda, es posible que la derecha logre votos del centro, sacando parte de Acción Popular y APP, y le censuren el gabinete. Entonces, no sé si concuerdas conmigo que es una situación sumamente peligrosa, si se radicaliza, digamos. Sí, de acuerdo, evidentemente si se radicaliza es peligroso en general para todos, pero yo creo que aquí lo interesante es contrastar un punto que he visto mucho como Vox Populi que en las últimas semanas se ha estado popularizando mucho, que es la idea de que moderarse lo salva de la vacancia. Yo creería al contrario que no desprenderse de Perú Libre lo salva de la vacancia. Digamos, Perú Libre de momento, en el corto plazo, es una póliza de seguro para Castillo, porque le asegura al menos no llegar a los votos como para ser vacado. Pero de otro lado le genera problemas por la mesa directiva y otro tipo de serie de cosas, por ejemplo, con stakeholders o aliados mediáticos que van a poner el foco de atención sobre las críticas del gobierno y que podrían, por ejemplo, hacer presión crítica hacia las personas que le escogen el gabinete. Y esto es interesante porque, digamos, ¿qué incentivos tendría Castillo para salvar ministros? O más bien como la experiencia de Vizcarra ya nos ha demostrado, estos pueden ser más bien fusibles, que se cambian rápidamente y que el presidente no mete las manos al fuego por nadie. Y entonces es una situación complicada, pero yo creería que, viéndolo en contexto, el Parlamento sí va a ser una fórmula al margen de Perú Libre un tanto riesgosa para las coaliciones que se puedan formar. Es decir, tú mencionabas algo acerca de los votos. No es únicamente que Perú Libre tenga los votos que pueda tener junto con Juntos por el Perú, es que existe ya en el Parlamento una gran predisposición, al menos de un porcentaje grande de los congresistas, a seguir parte de las iniciativas de Perú Libre con un tono distinto, pero como puntos de su agenda. Nosotros hicimos un estudio hace poco y hicimos el perfil de los candidatos al Congreso en sus propuestas y de los elegidos, y lo que vemos es que, en general, a grandes rasgos, tenemos 52 congresistas que han mencionado y están a favor de una nueva constitución. Algunos no a través de la Asamblea Constituyente, pero sí a través de una reforma total de la Constitución, del capítulo económico, otros una reforma total de los privilegios, la reforma de contratos, etc. Con 52 no alcanza. No. Necesitas por lo menos 66. Ese Sí, es el problema. y esto es lo curioso. Muchos no han mencionado su postura. Y nosotros hemos sacado el perfil de los congresistas y vemos que 67 tienen un perfil entre izquierda y centroizquierda, 54 de derecha y 19 de centro. La cuestión aquí está en ver cuál es el nivel de, digamos, para no decirlo mal, negociación y
Negociación sobre la mesa para negociar esos votos adicionales, porque lo que existe es una alta predisposición a poner foco sobre partidos pequeños que van a ser claves, como Podemos Perú, por ejemplo, para inclinar más esa balanza. Y lo que existe entonces es, digamos, la posibilidad de que si el gobierno comienza a hacer lo que otros gobiernos usualmente hacen, y a formar una coalición amplia, si bien podría ser difícil la llegada a una asamblea constituyente, sí se predisponen que exista más facilidad para poner en la agenda del Parlamento los puntos de agenda de izquierda o de centroizquierda que pueden ser consensuados con una mayoría interesante. Pero hay algunas cosas, digamos, que la derecha y parte de ese centro van a manejar como bancada y no como individuo. Yo entiendo que todas las bancadas se atomizan. Me queda clarísimo que, por ejemplo, Avanza País es una bancada de un partido que no existe. O sea, hasta el fundador falleció y nadie se dio por enterado, ni un homenaje le hicieron, ¿no? Entonces, estos 7 miembros van a trabajar directamente con Fuerza Popular o con Renovación Popular. Y ahí tenemos 44 que funcionan como un bloque de derecha muy sólido. Y no hay disidentes. El disidente termina como Valer, expulsado en el acto, ¿no? Ni siquiera juramentado, ya fue expulsado, no nos interesa. Ahí hay 43, eran 44, hay 43. En el bloque de izquierda, claramente, yo creo que Perú Libre, a pesar de que su procedencia es diferente, porque algunos son maestros y otros sí son cuadros de Cerrón, ahí hay 37, más los 5 de Verónica Mendoza son 42. Entonces tenemos un tercio 44, otro tercio 42, al centro 45, pero ese centro, como tú lo has señalado, es muy diversificado. Hay algunos más cercanos a la izquierda y otros más cercanos a la derecha, pero está claro que Acción Popular y que APP, que son las dos bancadas mayoritarias de ese grupo, pueden retóricamente estar con Castillo. Sí, y no solo es retórico, ojo, es también un hecho que gran parte de los congresistas de AP fueron elegidos desde el sur y las demandas que enarbolaron durante la campaña eran nueva constitución. Ojo que era la nueva constitución del Lescano. Canseco, que es Merino, también prevalece junto con el grupo de Lescano y Mesías Guevara. Entonces, ahí sí veo bien difícil, o sea, yo veo una situación completamente trabada. Puede ser que no alcancen los votos para una constituyente ni para vacar, estamos de acuerdo, pero sí alcanzan para censurar, ¿ah? Sí, claro, sí. Y de hecho, lo que mencionabas era interesante porque el foco sobre AP y otros partidos, por ejemplo, que tienen su gran bolsón electoral en el sur, yo creo que van a predisponer mucho a que, por ejemplo, la mitad de los congresistas, si no 12 congresistas de AP, han mencionado durante sus mítines de campaña parte de la misma agenda de Perú Libre con nueva constitución y Lescano, y le deben su apoyo al sur, que ha votado mayoritariamente por Perú Libre, y seguramente tendrán aspiraciones por ceder parte de la agenda que los identifique más como, pues, con su electorado. Ojo, que tienes razón en que las alianzas en este país no parecen ser partidarias, porque son circunstanciales, son bastante personificables, es decir, en un mismo partido puedes tener alianzas con unos y con otros, pero lo que sí es importante es que hay que reconocer que existe un grado de clientelismo bastante alto en el Congreso y eso predispone a que hayan algunos partidos con más inclinación a negociar sus principios sobre la mesa. Es decir, pues bueno, estos son mis principios, si no te gustan, pues tengo otros, y eso lo hace particularmente interesante, ¿no? Lo que es más grave es el grado de lealtad a la palabra empeñada. Y eso creo que es gravísimo en el caso de APP, por ejemplo. APP se sienta contigo, te da un beso, te dice que te quiere y te ama y después te vaca. Lo hicieron con Vizcarra, lo hicieron en la censura contra Cateriano. Entonces, tienen esa política, lo hicieron haciendo juramentar a Mercedes Arauz. O sea, esto es una conducta sistemática, no es un incidente aislado del cual Acuña no tuvo conocimiento porque no estaba en el Perú, sino es una conducta sistemática en la cual Acuña apoya y luego traiciona. Entonces, esto en política
hace que no sepamos nunca dónde va a estar APP. Y puede irse con Pedro Castillo o puede irse con un líder de la derecha que puede ser López Aliaga, no creo que, después hablaremos de eso, pero entonces ahí en esa controversia no está seguro. Y lo de APP sabemos que hay dos, pero APP ha votado en bloque, por ejemplo, para vacar a Martín Vizcarra. Ahí sí, ahí no hay ni dudas ni murmuraciones. Y esa historial puede... Y como tú dices, hay un APP de izquierda, hay un AP de izquierda. Sí, y ese historial puede ser algo que condicione la visión de Castillo incluso para darle más incentivo a tener como mínimo sospechas o dudas de aliarse o de la duración de una alianza posible con APP. Por eso es que yo creería que, al menos en el corto plazo, las divergencias o los incentivos que tiene él para desligarse de la bancada de Perú Libre son reducidos. Y probablemente esto se vaya a traducir en un gabinete mixto o algo así como cuotas de participación para Perú Libre, para Juntos por el Perú y para otros grupos más, porque si algo hay que reconocerle a Castillo es que parte de su indecisión también termina siendo bastante estratégica, ¿no? Entonces, como que conceder sectores a cada grupo puede ser una estrategia que sea parte de la línea del gobierno. Yo me imagino, por ejemplo, que un partido como Perú Libre, que tiene un condicionamiento de las bases bastante fuerte y un presidente que se ve bastante más predispuesto a hacer caso a lo que digan las organizaciones de base, los movimientos sociales o el magisterio, lo que puede terminar haciendo es sectorizar al Estado y dividirlo en pequeños feudos, asignando a cada uno de los que lo apoyaron en campaña, pues, el respectivo poder dentro de cada sector. ¿Tú crees que puede haber un coteo? Eso es interesante, ¿no? Podría haber un coteo. No se ve hasta el momento, pero podría haberlo. Por ejemplo, Podemos, o sea, lo que quiere Podemos es controlar la SUNEDU, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Claro, es un botín grande, ¿no? No se lo puedes entregar, pero es evidente que los intereses del señor Luna Gálvez están en sus licencias universitarias y eso es público y notorio. Es decir, durante su performance en el último año hemos tenido momentos. Luego de la caída de Vizcarra, su primer acto fue mandar una carta, ¿no es cierto?, a la SUNEDU, reclamando X, Y y Z, diciendo ya llegamos nosotros. O sea, no han tenido ni siquiera vergüenza. ¿Qué le puede ofrecer Pedro Castillo a Podemos fuera de ese ámbito? No le puede ofrecer nada más que eso. Sí, lo que se puede ofrecer está dentro de la imaginación del presidente, supongo también, y las negociaciones que puedan tener con gobiernos regionales, obras, ese tipo de cosas que vimos antes que son parte de la política, digamos, bajo el micro. Pero lo interesante con Podemos es que Podemos es una formación que, si bien tiene un tono, o tenía un tono en su descripción como capitalista popular, lo que tiene es una variación y adaptación del discurso en función a necesidades coyunturales. Entonces, hay que recordar que los partidos de este Congreso no son los mismos que el Congreso anterior. Los integrantes de AP probablemente sean distintos y los de Podemos también son distintos. Y me parece que esta nueva bancada de Podemos tiene una inclinación más cercana a centro-izquierda y al populismo en general de manera transversal, que podrían perfectamente alinearse a... Claro, la diferencia ahora es que el líder de la bancada tiene arresto domiciliario, para ponerlo. Tenemos un congresista electo con arresto domiciliario, que es el dueño de la pelota, es el dueño de la franquicia. Y tener al dueño de la franquicia en el Congreso, ¿no es cierto?, da una perspectiva diferente a la bancada, porque sus capacidades de negociación son directas. Pero, reitero, lo que le pueda pedir Luna a Castillo puede ser tan groseramente clientelista, que eso simplemente haga que Castillo pierda su propia base. Y eso es lo que le puede pasar con varios grupos de centro. Sí, y la discusión más importante, creo yo, es ¿dónde cree Castillo que radica el poder? En su concepción de poder, digamos, ¿dónde se imagina él
que puede formar una coalición que le sirva para sostener el poder. Si cree que el poder es fundamentalmente el poder popular, que se genera desde las organizaciones sociales, las bases, probablemente terminará construyendo partido junto con Perú Libre, en paralelo con las organizaciones, movimientos sociales. Si cree que el poder se sostiene en gran parte con el pragmatismo de quien negocia y quien sostiene un parlamento con apoyo y viabiliza propuestas a todo costo, entonces el Congreso va a ser, y el centro, por ende, va a ser un punto de importancia en su gestión y va a ser un foco de interés, de negociación, y vamos a ver alianzas o intentos de eso. Lo que, de nuevo, yo creería es que en este momento él no tiene muy claro cuál es, digamos, la línea que lo viabiliza más, porque tiene presiones de todo sitio. Y lo que creo que se ha comprado muy bien por el análisis del discurso que hemos visto, es que de momento moderarse en esta coyuntura, antes de la elección de la mesa directiva, sirve. No sabemos si es que servirá para él posteriormente, pero de momento él cree que sirve. Y si es que él cree que para permanecer en el gobierno, y se compró el cuento de pronto de que lo van a vacar al año, y está temoroso y ha creído esa línea, el Congreso entonces será un punto de inflexión. Si se acerca al Congreso, se puede alejar de las organizaciones de base y las demandas populares, la Asamblea Constituyente puede quedar de lado, pero aquí viene lo interesante. Yo creería que él puede perfectamente jugar en ambos escenarios a partir de la retórica. Es decir, puede perfectamente, por ejemplo, sostener el discurso de una nueva constitución, ya no de Asamblea Constituyente, y la nueva constitución puede igual acercarlo a las bases, no va a parecer como la tradición de Ollanta, que es una cosa bien fuerte dentro de su base. En el discurso del 28 de julio de Ollanta Humala, el discurso inaugural, digamos, él juramenta por la Constitución del 79. Y era un escándalo, tienen que suspender a Marta Chávez, que grita como una loca. Pero era una posición retórica, y era claro que era retórica. El problema con Pedro Castillo es que no lo conocemos mucho y no sabemos hasta dónde llega la retórica y hasta dónde está hablando realmente en serio. Lo cierto es que no tiene los votos para una asamblea. Para modificar el 206 no hay forma. Pero cuando se lo han preguntado ha dicho, bueno, no lo haremos con el Congreso. Y regresamos a las firmas de Bermejo, ¿no? Entonces, que sabemos que es inconstitucional, pero insiste en ello. Entonces, ¿cómo se va a colocar ahí si es que va a poder salir de ese ambiente de incertidumbre y confusión? Que creo que no solo le hace daño a él, sino le hace daño a todo el país. Cuando Evo, por ejemplo, asume el mandato en Bolivia, en el primer discurso que da, lo que él menciona directamente es que ya tiene listo el proyecto de ley para incluir la reforma de la Asamblea Constituyente como parte de la reforma constitucional y lo presenta inmediatamente al Congreso en ese primer mes. Castillo tendría que hacer alguna acción de ese tipo para creer que las acciones del discurso que él emite sean más o menos mecanizables en una acción concreta. Lo que yo creería es que su capacidad de retórica lo que va a hacer es darle un simbolismo que lo acerque más al movimiento social y que, por ejemplo, le permita jugar con conceptos como Asamblea Constituyente y cambiarlos por asambleas populares, asambleas constituyentes populares, y que el Ejecutivo se convierta en una especie de organización del movimiento social para hacer consultas ciudadanas en Ayacucho, en Puno, asambleas... Pero la gente se puede hacer la tonta, pero la gente no es tonta. Y las organizaciones de base saben que eso no sirve absolutamente para nada. Y pueden ir como decorado, pues y todos gritar, sí, necesitamos de educación para los niños, ¿no? Gritas 2, 3 horas, a la siguiente, y todos los fines de semana armas un griterío. Pero todo el mundo sabe que eso no es una constitución y que eso no sirve para nada. Ahí no se parte el jamón, ¿no? Pero sostiene el vínculo con las bases. Si tú escuchas, por ejemplo, las demandas populares, las organizaciones, es de participación en el gobierno. La forma en la que Perú Libre estaba pensando, por ejemplo, el referéndum constituyente, era básicamente la idea inicial de Cerrón de preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con una constitución que ya ellos establecerían. Y ellos sirven como voz traductora del pueblo, parte de las demandas... Pero eso sabemos tú y yo que es bla, bla, bla. O sea... Exacto, pero ese bla, bla, bla es muy importante para sostener parte del vínculo emotivo, simbólico, identitario con
el líder. Claro, pero, digamos, los biombos se van cayendo y al final el rey está calato. O sea, no hay... De hecho, no se sostendría mucho tiempo. No Al se igual que, por sostiene. ejemplo, Al igual que, por ejemplo, muchas medidas que pueden ser algo así como medidas simbólicas que le generen un incremento de popularidad al inicio de su gobierno, si al inicio de su gobierno sostiene que se quitará el sueldo del presidente o que dará ingreso gratuito a las universidades o cosas por el estilo que pueden hacerse rápidamente desde el Ejecutivo, eh, esa popularidad que obtenga, ya sea por ese tipo de medidas o por los discursos, incluyendo participativamente a sectores populares, le van a dar como respiros momentáneos. Yo estoy de acuerdo en que no le asegura la gobernabilidad, pero en este momento, para un presidente que ha sido invitado por un partido que no tiene construido todavía más bases sociales que las del magisterio, me parece que es relevante al menos comenzar a construir aparato. Claro. Lo que pasa es que hace muchos años una persona, cuando yo le dije, pero eso es un saludo a la bandera, me dijo, bueno, pero hay que saludarla, ¿no? ¿Qué te parece si la saludamos? Entonces, claro, el político no piensa del modo pragmático en el que pienso yo, ni usted, ni la gente común y corriente, pero, claro, lo simbólico importa, por supuesto que importa, y claro que importa en un país como el Perú, pero se necesita también aterrizar en cuestiones mucho más concretas, ¿no? Y el problema acá de queremos participar en el gobierno, y lo que a mí me asusta mucho, de la última Asamblea de Perú Libre, me pasaron unos minutos grabados, era el griterío por puestos de trabajo. O sea, participar en el gobierno no significa dar mi opinión o hacer oír mi voz, significa cuánto voy a ganar en un puesto que ahora Perú Libre me asegura en algún lugar del Estado, no importa qué pequeño sea este lugar. Y recordando a Mirta Vázquez estos días, yo lo comentaba también ayer, esta idea de ahora nos toca, no es ahora nos toca porque somos pobres, ahora nos toca porque nuestro partido ganó y es nuestro botín y lo tenemos que repartir. Hay una frase, Pedro Castillo, en una reunión con el magisterio hace unos días, en que les dice, apenas me proclamen, ya vamos a ver cómo hacemos con lo del ministerio. A un grupo de maestros, ¿cómo hacemos con lo del ministerio? Quiere decir, bueno, ¿cómo repartimos? Entonces, ese es un problema gravísimo para Castillo porque ya no hay puestos para repartir, ya no hay empresas públicas en el Perú. ¿Qué va a hacer para satisfacer la demanda laboral de sus correligionarios? Yo creo que esto es particularmente problemático para él porque Perú Libre sí es un partido que está muy condicionado a, digamos, orgánicamente a las bases y esto, por ejemplo, a diferencia de, no sé, otros partidos, como por ejemplo Ollanta con UPP, lo que hizo fue tener más facilidad para distanciarse y no comprometer incluso ni ministros ni puestos de trabajo en ese sentido. Pero Perú Libre sí es un condicionante interesante. Entonces, yo creo que hay sectores que le interesan más. El magisterio le interesa muchísimo más y este sí va a tener su cuota representada de participación en el aparato tecnocrático o de gobierno. Otros sectores, no lo sé y esperemos que sean sectores que se rijan más por la meritocracia, pero este tipo de problemas es común y es como la suerte de los países subdesarrollados de condicionarnos a la voluntad de quienes gobiernan para poner ahí a quienes creen que deberían ir. Claro, pero claro, ahí hay una clientela que tiene que atender, pero en desmedro de la calidad de los servicios del Estado, que ya son bastante malos, ¿no? Entonces, eso puede generarle problemas. Problemas, y ahora hablemos de la oposición, de un Congreso que tiene una oposición de derecha de 44 miembros, que no alcanza para vacarlo, pero alcanza para hacer muchas cosas en cuanto a daño. No alcanza para construir mucho, pero sí alcanza para destruir bastante. ¿Quién va a ser el líder de esa oposición de derecha? Keiko Fujimori, por supuesto, quiere ser ella. Pero creo, no sé, de repente me equivoco, que va a ser rápidamente desplazada. Yo también creería eso y creería que lo que más le convendría a Castillo es que el eje de polarización con la oposición se dé a través de la percepción de que la oposición es el fujimorismo.
Al margen de que creo que el fujimorismo ha perdido gran parte del capital político, reputacional, electoral, y ha sido innecesariamente tardía sus reconocimientos, ha sido como dispararse al pie hasta llegar a reconocer que ese tipo de polarización lo ha dejado fuera, por ejemplo, en la negociación de la mesa directiva. Varios de los voceros han dicho que no quieren que ni Perú Libre ni el fujimorismo sean parte de la mesa directiva. Y este desplazamiento de la oposición lo que deja es un vacío que será llenado, yo creo, en el mediano plazo por otros cuadros. Esto obligará a que surjan nuevos liderazgos de oposición y que yo esperaría no sean el fujimorismo, porque entonces en ese caso eh, lo que tendríamos es una capacidad de mitigación de críticas mayor desde el Ejecutivo. Y lo ideal es que alguien de centro coja la opción de ser una oposición razonable, como mínimo. Por otro lado, nosotros creo que estamos en un momento similar a el surgimiento de movimientos de derecha que van hacia el otro extremo y que captan gran parte del descontento con una izquierda o gobiernos comunistas y el discurso típico de crítica hacia un progresismo que critican y que forma una tendencia también peligrosa de extremismos de derechas conservadores y que pueden encontrar un nicho bien como fuerte, al menos germinalmente, en este periodo de gobierno y ser una alternativa al menos fuerte para las siguientes elecciones. Pero hay que añadir algo que resulta paradójico, pero es cierto. O sea, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón tienen muchas más cosas en común de lo que uno cree. Ambos representan opciones muy conservadoras. Muy conservadoras. Igual Pedro Castillo. O sea, para todo lo que es lo que representa, digamos, Verónica Mendoza en el escenario o un partido como el Partido Morado, por ejemplo, Cerrón está mucho más cerca de López Aliaga. Sí. En ese sentido, mucho más. Y sí creo que puede haber una alianza conservadora que cruce el Congreso de lado a lado y que todos los temas que tienen que ver con derechos de las minorías, derechos de las mujeres, simplemente van a quedar fuera. Es decir, el señor López Aliaga ha prometido que el primer proyecto que va a presentar su bancada es para eliminar la perspectiva de género en las políticas públicas. Que yo creo que sería algo que Castillo apoyaría, porque ya lo ha apoyado antes explícitamente. Exactamente. Entonces, ahí podría haber un camino para una alianza de facto, si se quiere. Y adicionalmente, ahí hay un detalle interesante que suena medio contradictorio entre la propuesta de una izquierda progresista que aboga por una nueva constitución y una asamblea constituyente, por la idea que tienen de que esa constitución y la representación en la asamblea va a ser una representación progresista. Como ven, no hay respuesta a nada, sino se abren un montón de caminos, ¿no? O sea, o esto o aquello, o puede pasar esto. No simplemente estamos planteando escenarios, no es para que se asuste nadie, solo estamos planteando una serie de escenarios posibles. Fernando Tincopa salió, acabo de ver, ahora uno se entera de lo que pasa con las personas con las que está hablando, están volviendo a enganchar con él para poder ir terminando esta mañana. No tenemos claridad, y esta conversación lo hace evidente, de cuáles son los caminos que va a recorrer Pedro Castillo. Lo que sí sabemos es que cada camino tiene pros y contras, y eso es lo que marca un dilema político. O sea, si me voy con pierdo esto. Gano esto, pero pierdo esto. Si me voy con aquel, ¿no es cierto? De repente pierdo pero gane a este otro. Y así sucesivamente. Hay que tener un extraordinario manejo político para salir de una situación tan entrampada como la que tenemos actualmente. La pregunta es, ¿Pedro Castillo tiene un extraordinario manejo político? Probablemente no. Y eso es lo que preocupa. Y creo, como decía Fernando Tincopa, que él sí es perfectamente consciente de lo que le pasó a Kuczynski, de lo que le pasó a Vizcarra y de lo que le puede pasar a él. Porque tiene un Congreso que no es un campo dócil, tiene un campo hostil. Y ese Congreso hostil tiene
que manejarse en muchos escenarios fuera del Congreso, como por ejemplo el gabinete. Entonces, ¿es posible que haya un poteo partidario? Sí, es posible. ¿Es posible que el gabinete sea puro y duro, un gabinete solo de izquierda? Eso es lo que los voceros de izquierda están diciendo. Ahora, no sabemos si eso va a ser cierto o no. ¿Es posible que si un gabinete sea puro y duro de izquierda y se presente al Congreso y no obtenga el voto mayoritario? Es posible. Recuerden ustedes que la investidura se gana con mayoría simple. Hemos tenido investiduras de 41 votos, porque el resto del Congreso se abstuvo, ¿no es cierto? Y con 41 votos pasaron. Pero no hace mucho, apenas el año pasado, no ha pasado ni un año, y estos días van a ser un año, un Congreso se bajaba un gabinete en plena pandemia. Y cuando yo dije que ahí se venía el golpe de Estado, nadie me hizo caso, ¿ya? Pero se vino pues, porque estaban negociando el golpe de Estado. Lo estaban negociando claramente. Y los golpes de Estado proceden de una negociación. Y digamos que Podemos, y Somos Perú, pueden estar hoy día con Pedro Castillo, pueden estar mañana, igual que APP, con las fuerzas de derecha en el Congreso. No tienen ningún problema para moverse de un lado al otro. Y lo mismo con por lo menos la mitad de Acción Popular. Rosa Y lo María. mismo hay que decir, ¿quién nos falta? Somos Perú. No, con esos de ahí. Con esos de ahí ya tienen más de 66. Entonces, sí, pues, podrían bajar el gabinete sin problema. Estamos ya con Fernando Tincopa, nos habíamos congelado, cosa que pasa recurrentemente en este programa, a pesar del calor que tengo yo, me acabo de congelar en mi imagen, pero no sé si en el retorno estoy congelada o no, a ver, pero a Fernando Tincopa lo veo perfectamente. Estamos ¿Me bien, Rosa escuchan? María. Sí. Estamos bien. Fernando, Bueno, vamos concluyendo, se nos está acabando el tiempo. En, así, un par de párrafos. Pronóstico, ya ahora los pronósticos políticos son de una semana. Nada más, pedimos una semana. Dentro de una semana, ¿qué puede haber pasado en cuanto a discurso y en cuanto a gabinete? Yo apostaría también por la distribución de cuotas de poder en el gabinete, la representación y la satisfacción de varios grupos simultáneos. Lo que más me llamaría la atención sería analizar discursivamente los discursos de Castillo, ver las variaciones para deducir por ahí, por ejemplo, cuál es el acercamiento o alineamiento con uno u otro programa. Un clip, por ejemplo, a modo detalle, es que Castillo no menciona Asamblea Constituyente desde el 2 de julio. Está mencionando nueva Constitución repetidamente. Hace un mes que comienza a utilizar lenguaje inclusivo para referirse, por ejemplo, a varias de sus declaraciones. Esto puede dar alguna idea de su cercanía con un movimiento progresista, un alineamiento a la izquierda más radical, pero también las personas que están a su lado, yo creo que lo que hay que ver es el grado de fidelización del presidente para con ellos. Y si es que, tal como tú dices, existen problemas al momento de pedir voto de confianza o existen críticas mediáticas fuertes hacia el gabinete, medir cuál es la vinculación y la defensa del presidente hacia determinadas personas. Porque el círculo de confianza de Castillo es muy pequeño. Y como mínimo, ese círculo debería ser el más protegido. Ahí cuando veamos, por ejemplo, a quienes se sostienen durante los primeros meses de gobierno o el primer año, definirá más o menos cuál va a ser la línea y la agenda que busca seguir Castillo. En general me parecería que lo que hay que ver es los pequeños avances que predispongan hacia la convocatoria a una reforma total de la Constitución a través de un referéndum, a través de una asamblea, o los mecanismos que él vea convenientes. Yo creo que la incertidumbre es lo que prima. Estas 2 semanas son las 2 semanas en las que esa incertidumbre se va a reducir completamente, ya sea para bien o para mal, pero se va a reducir. Eso esperamos, porque un país en pandemia es un país ansioso. Y yo decía, el doctor Ceballos debería explicarle al señor Castillo que la ansiedad pues termina enfermando a la gente, ¿no? Entonces, queremos saber. Y la verdad es que no sabemos mucho de lo que va a pasar. Lo que sí sabemos
es que tenemos una constitución vigente y que ésta tiene límites al poder. Y que por el momento tenemos un poder trabado. Eso sí lo sabemos. ¿Qué tan trabado o qué tanta posibilidad de destrabe? Lo sabremos en los próximos días. Muchísimas gracias a Fernando Tincopa del Centro Wiñac por estar con nosotros. Vamos a seguir leyendo estos análisis de las personalidades de cada congresista para ver cómo, ¿no es cierto?, estas promesas de campaña marcan o no marcan su destino político en los próximos años. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Hasta luego. Muy bien. Y Abel, nos tenemos que ir despidiendo. Tenemos otro programa, como saben ustedes, pero también tenemos otros anuncios que hacer. Tenemos una rifa muy importante para nuestra radio, para Radio Santa Rosa. Así es, el 31 de agosto tenemos nuestra rifa y les pedimos a todos que colaboren. Hay que acercarse a la gente del BCP. En pantalla sale el número de cuenta, Julio lo pone, y también mandar el voucher al teléfono que sale en pantalla. Así que les agradecemos a todos su colaboración. Es dinero contante y sonante los premios. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Ahí está. Ahí Segundo sorteo mensual, ayuda a la emisora en el sostenimiento económico. Facilísimo. Pueden hacer su transferencia a una cuenta del BCP y envían el voucher del depósito al WhatsApp y ya está. Participan por solo 5 soles en unos solcitos que les pueden resultar, no para salvarles pues la quincena, pero por lo menos para darles un alivio en su economía. Un respiro. Un respirito, Así para es. darse un gusto. Muy bien. Gracias, Abel. Nos vamos despidiendo y nos vemos nuevamente mañana. Mañana Hasta nos pronto. reencontramos, Rosa María, y estamos a muy pocos días de celebrar el bicentenario de nuestra patria. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.